Docentes, investigadores, estudiantes, buenos días. Allá en España, buenas tardes. Nos encontramos aquí reunidos para conversar sobre el tema fundamental en la actualidad, que es la movilidad sostenible con el medio ambiente. Para ello tenemos el honor de contar con importantes invitados internacionales de España, como es el profesor doctor Julián Sastre González y el profesor David Álvarez. También tenemos como invitados a los ingenieros Edison Chamba e ingeniero William Salas, fundadores del Colegio de Ingenieros Automotrices de Pichincha. Ellos son exalumnos de la carrera de Ingeniería Automotriz de la UTE. Finalmente, también están presentes los docentes investigadores del Grupo de Investigación e Innovación en Vehículos Eléctricos de la UTE, los ingenieros Alex Guzmán, el ingeniero Jorge Lema y quien les habla, Iván Llanes. Gracias por asistir a este evento. Bienvenidos todos. A continuación, palabras de inauguración del evento por parte del ingeniero Alex Guzmán, director de Ingeniería Automotriz de la UTE. Bueno, muchas gracias. Buenos días, estimados participantes, estimados estudiantes. Bienvenidos a este webinar internacional de investigación de ingeniería automotriz. Soy Alex Guzmán, el director de la carrera de ingeniería automotriz de la Universidad UTE. Agradezco a nuestros ponentes invitados que aceptaron colaborar en este evento. Tienen, digamos, una biografía muy interesante, muy importante, una experticia que nos van a enriquecer con sus ponencias hoy, el día de hoy. También agradecer a nuestros colegas ingenieros del Colegio de Ingenieros Automotrices de Pichincha, que también van a colaborar participando en este webinar. El día de hoy y mañana dialogaremos sobre movilidad sostenible, ¿no es cierto? Electromovilidad y soluciones que, digamos, necesitamos para mitigar el impacto ambiental originada por las fuentes móviles. Vamos a ver también, vamos a tener un conversatorio en la cual nosotros trataremos algunos temas relacionados al transporte, a la movilidad sostenible, ¿no es cierto? Les invito a que aprovechemos a lo máximo este tiempo. El tiempo es muy cortito para estos eventos y agradecerles, como digo, nuevamente por estar presentes todos aquí, ¿no? Estudiantes, docentes y nuestros ponentes que nos van a apoyar en este evento. Entonces, inauguramos este evento y podemos ya empezar con la primera conferencia. Antes de eso, este evento también se organizó en conmemoración al Día Mundial del Transporte Sostenible. Recordar que este evento fue, digamos, declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en mayo del año 2023 y cada 26 de noviembre celebramos, digamos, el Día Mundial del Transporte Sostenible. Si es que, sin más que decir, empezamos. Le agradecemos al ingeniero Alex Guzmán por sus palabras. A continuación tenemos el agrado de presentarles al doctor Julián Sastre González. El profesor es doctor ingeniero de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid, con cerca de 4 décadas de experiencia en movilidad y transporte. Es presidente del Instituto de Movilidad y socio director general de la consultora Alomón, desde donde lidera proyectos de planificación, financiación, operación y gestión del transporte en España y Latinoamérica. Lo primero que me gustaría es presentar brevemente al Instituto de Movilidad. Somos una asociación sin ánimo de lucro dedicada fundamentalmente a la formación y a la difusión de la movilidad sostenible. Es también un lugar de encuentro, o sea, además de la formación, de hacer eventos y que ahora comentaré brevemente, es un lugar de intercambio de experiencias. Les animo a que se unan a nosotros pues para que nos puedan seguir en todas las actividades que hacemos. Hacemos desde cursos presenciales a muchísimos cursos online y, por supuesto, las dos maestrías que impartimos con la Universidad Pablo de Olavide. Em, aquí ven algunos de los ejemplos de estas maestrías. Hacemos cursos, como digo, más propios del instituto, pero con la Universidad Pablo Olavide tenemos dos maestrías
una de planificación, economía y operación del transporte y otra de modelación y de simulación y optimización. Hacemos también, participamos en muchos eventos divulgativos en los que explicamos en todos los países, o sea, España y América Latina fundamentalmente. Ahí ven algunas imágenes, por ejemplo, son de Colombia, pero hemos estado tanto en Quito como en Guayaquil y en Ecuador, y los conocemos bien y hemos impartido numerosas clases. Luego tenemos una serie muy divertida que se llama Reporteros de Movilidad, que vamos por las ciudades del mundo explicando la movilidad y el urbanismo de cada ciudad, y tenemos tanto de España como de América Latina. Por ejemplo, tenemos el caso de Guayaquil, porque bueno, hemos tenido la fortuna de trabajar tanto en el plan de movilidad como en el plan director de la bicicleta allí, y entonces pues, por eso tuvimos la oportunidad de grabarlo. Y ya pasó, esto era una pequeña introducción. Luego mi socio, y yo soy el presidente, mi socio vicepresidente, pero somos amigos y trabajamos juntos en muchos proyectos. Ya él se, se presentará. Eh, bueno, cuando me piden hablar de electromovilidad, empiezo siempre con esta frase, ¿no? Seguir diseñando. Eh, Seguir diseñando todo alrededor del coche es como seguir invirtiendo en un fax en 2025. Creo que se entiende perfectamente que es algo ya obsoleto, ¿no? Lo digo porque cuando me piden que hable de electromovilidad, o sea, todo el mundo piensa que voy a hablar del coche eléctrico. Y ahora sigo con mi... ¿Y de qué voy a hablar? Pues de muchas cosas. A ver si esto no sé por qué no me deja pasar fácilmente, sino de electromovilidad. Lo primero, pues voy a hablar de toda la pirámide de la movilidad, que justo ya no tiene arriba el coche, sino que lo tiene abajo. Vamos a hablar de todos los otros modos mucho más sostenibles y saludables. Y uno es caminar. ¿Y cómo se consigue la caminabilidad? Pues de muchas maneras, haciendo veredas seguras, pero también iluminando las calles. Y eso también es electromovilidad, porque estamos usando paneles, o sea, dando electricidad a nuestro modo de transporte. Entonces, electromovilidad debe empezar por los modos activos. Ese es el cambio de paradigma y la reflexión que queremos hacer. Por supuesto, no solo caminar, sino hay distancias que no lo permiten y tiene que ser con la bicicleta. Y si encima, como es el caso de Quito, pues tiene pendientes, pues habrá que utilizar bicicleta eléctrica, igual que en distancias largas, o porque hay personas que no se pueden permitir ir en bicicleta si no es con una asistencia de algún tipo. Y este es un modo que se utiliza de forma generalizada en muchos sitios ya de Europa. Y luego está el pata negra, como digo, en España tenemos, bueno, está el cerdo blanco, que eso lo come mucha gente, pero el pata negra de la movilidad, el cerdo ibérico, ese tan bueno que si alguno ha tenido la oportunidad de venir a España, lo digo porque en su país es muy caro, pues en el país, aquí en España, encantado de recibirles como siempre. El pata negra de la movilidad debe ser el transporte público, de la movilidad motorizada. Y en ese sentido, pues hay que utilizar el autobús. Pues se está tendiendo a utilizar el autobús eléctrico. A la izquierda vemos un ejemplo de Sevilla. Sevilla es mi ciudad, es donde yo vivo, es una área metropolitana es una ciudad de 700.000 habitantes, área metropolitana de 1,5 millones de habitantes, y tenemos, pues, bueno, varias líneas con autobús eléctrico, pero tenemos una que es un BRT, ¿no? Como se denomina allí en América Latina habitualmente, que se llama Tranvibus, y que los autobuses son eléctricos. En Madrid, la tendencia es cada vez, ahora veremos unas cifras cada vez mayor de utilizar flota eléctrica,
y este es el ejemplo y en este caso se le pone el nombre de bus rapid. Es decir, vamos a hacer también un poquito de marketing, ¿eh? No le pongamos autobusito eléctrico, sino vamos a darle un nombre muy atractivo para que se supere ese estigma que hay con el tema del transporte público. Yo siempre lo digo que yo ejerzo la movilidad sostenible, no tengo auto y uso el transporte público. También es verdad que es un transporte público el que hay en Europa de mucha calidad. Bueno, el autobús, o sea, el tema de la electromovilidad en el transporte público, pues tiene muchas opciones, se está trabajando en distintos esto, pero lo que sí que parece que es la tendencia y la innovación va camino del hidrógeno. Va muy despacio, pero bueno, ahí está en el camino y por eso lo he querido destacar. Nosotros en España prácticamente, excepto en alguna prueba piloto en Barcelona, realmente todavía no estamos trabajando con el hidrógeno, pero al final entendemos que lo que sí es importante es que el autobús eléctrico funcione con una electricidad producida con energías renovables. Aquí vemos las cifras de cómo está evolucionando el parque eléctrico, teniendo en cuenta que nosotros ya tenemos mucho del transporte público, ya tenemos mucho en gas y en híbridos, ¿no? Pero el puramente eléctrico, pues en Madrid aproximadamente está ya cercano al 10%, y va evolucionando, ¿no? Hay ciudades incluso pequeñas, como Badajoz, bueno, pequeñas porque son de 200.000 habitantes, etcétera, que sin embargo ya tienen porcentajes muy, muy superiores, o Valladolid, que están apostando plenamente por ese modo de transporte. Y ya sí, ya como seguramente muchos estaban esperando, voy a hablar un poquito del coche eléctrico, ¿no? Pero recordando otra vez la frase de que seguir diseñando todo alrededor del coche es como seguir invirtiendo en fax en 2025. Bueno, ¿qué tengo que decir del coche eléctrico? Bueno, lo primero es que es muy importante para que se extienda, porque el coche eléctrico sigue siendo mejor que el coche de diésel, ¿no? Como dicen ustedes, diésel, como decimos aquí en España, pues es muy importante que haya sistemas de carga rápida y eso son caros, ¿no? No lo puedes tener en tu casa, ¿eh? Pero por lo menos que haya muchos puestos de carga para que a lo mejor o se hagan por la noche o si no, que haya sistemas de carga rápida, porque si no, pues al final estás alargando el tiempo de viaje. Si alargas el tiempo de viaje, la gente no le interesa. Luego está el tema del problema de la batería, que se sigue trabajando para que cada vez sea más sostenible la recarga, pero también la eliminación de esas baterías, porque también han generado desde siempre un problema con la eliminación de ese residuo. Eh, bueno, pero insisto, el problema es si un coche eléctrico sustituye a un coche de combustión. ¿Es más sostenible? Pues sí, siempre y cuando se utilicen energías renovables, siempre y cuando se resuelva el problema de la batería, pero no es una solución para la congestión, porque si sustituyes un vehículo de combustión por un vehículo eléctrico, la congestión va a seguir siendo la misma. Luego no es la solución de las ciudades y va a seguir siendo insostenible. Y yo suelo decir que es una cuestión de salud y supervivencia. Pero si esto no nos convence, además es una cuestión de economía. Decía Janet Sadikan, la excomisionada del transporte que generó la gran revolución en Nueva York, en el país de los coches, la revolución de la movilidad sostenible en Nueva York, es que es una cuestión de economía, porque la gente va a querer vivir e invertir en las ciudades que tengan una calidad de vida, en una calidad ambiental que no se puede conseguir
mientras vivamos del coche y más del coche de combustión. Luego una reflexión que me gusta hacer es sobre el concepto de equidad versus eficiencia. En América Latina, por ejemplo, es muy conocido el pico y placa, ¿no? Pues es un sistema, ¿es eficiente para reducir el número de vehículos? Sí. ¿Es equitativo? No, porque el rico se permitirá comprar dos vehículos, uno con placa par y otro con placa impar. Lo mismo ocurre con el vehículo eléctrico. Es más caro. Y si es más caro, el rico siempre podrá seguir. No digo que no haya que hacerlo, digo que requiere una reflexión e intentar desarrollar una serie de medidas que además de eficientes sean equitativas. Y por eso la apuesta por el transporte público, que es utilizado mm, ahora mismo por las personas de estratos más humildes, sin embargo, en general, en Europa lo usamos todos, pero en general de estratos más humildes, pues que pase a ser lo que digo, el pata negra de la movilidad, es decir, el que todos quieran consumirlo aunque tengan dinero, porque produce ahorro tiempo y es de una calidad inmensa. Las revoluciones que se están haciendo en el tema de la electromovilidad, sobre todo en el tema de la recarga, pues es este ejemplo, ¿no? Francia pone en marcha la primera carretera del mundo que carga coches eléctricos mientras circulan. Vale, no tienes que parar el vehículo, perder tiempo para que se pueda hacer esa red. Y ya terminando de hablar un poco de los coches, pues vuelvo un poquito a otras, a coche, pero también al autobús, a algo que está empezando a desarrollarse, a revolucionar el mundo, ¿no? En San Francisco ya están circulando algunos taxis autónomos, ¿no? Sin conductor. Por supuesto, van asociados a la electromovilidad, o sea, son eléctricos. Es verdad que todavía están en periodo de pruebas, pero muy avanzados. Aquí tenemos un ejemplo de autobús eléctrico automático que estamos experimentando en Madrid. Nosotros tenemos la suerte de estar experimentándolos. En lo que se llama Mercamadrid, que es como el gran un centro de mercancías de la ciudad de Madrid bueno, pues está experimentando autobuses automáticos sin conductor. Es una parte de esa revolución de la electromovilidad y que, bueno, pues tardará más o menos en diferentes sitios, pero llegará. Y con este enfoque, fíjense, el autobús este autónomo todas las cuestiones que tiene implantadas en experimentación, aparte de generar una circulación segura, que es lo más importante, pero luego tiene wifi para pasajeros y otra serie de servicios que están enfocados a la calidad y el confort del viajero. Y bueno, a mí, todo el mundo hablamos de pasajeros, ¿no? Y yo suelo decir que las mercancías, aunque se olvidan, porque no votan, los que votamos somos las personas, o sea, se olvidan, pero importan mucho. Y más desde los últimos años que ha habido una revolución en el comercio electrónico, y cada vez pues hay más mercancías circulando por nuestras ciudades, pero están ya empezando a llevarse por métodos, o sea, por modos de transporte electrificados, tanto la bicicleta eléctrica en la última milla como en pequeños camiones, pero también hay camiones interurbanos. En Europa tenemos ya flotas que han apostado plenamente y están circulando por nuestras carreteras con vehículos eléctricos. Y nada, muchas gracias. Yo soy más bien de presentaciones cortas porque lo que me gusta es el proceso de que puedan preguntar. Creo que luego hay un coloquio y estaré encantado de estar.
Le agradecemos al profesor Julián Sastre por su presentación. A continuación tenemos el agrado de presentarles al ingeniero David Álvarez. Él es profesor, ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Universidad Politécnica de Madrid, especialista en transporte y movilidad con 25 años de experiencia. Es vicepresidente del Instituto de Movilidad, donde impulsa proyectos, docencia y divulgación en movilidad urbana, sostenible, tráfico y economía del transporte. A nivel empresarial, se desempeña como director técnico de Urbatrans Caribe, liderando estudios de demanda, modelización y planificación en España y Latinoamérica. Bienvenido, profesor David, tiene la palabra. Muchísimas gracias. Voy a, voy a compartir la pantalla. No puedo comenzar eso. Vale. Pantalla. Esta. Vale. Si me podéis confirmar que la estáis viendo. Yo no. No todavía. Y no se ven las diapositivas. Un momentito. Perdonar. Tir. Ah, Ahora. ahora sí, David, ya empieza a verse. Perfecto. Bueno, pues buenos días a todos. Lo primero para mí es un honor participar en esta webinar internacional organizada por la UTE. Yo voy a aprovechar los minutos que no ha usado Julián, me los voy a quedar yo, porque he preparado una presentación amplia. Va a ser mi idea, bueno, es contar sobre todo pues, un lema que tenemos en el instituto, que es que el urbanismo y la movilidad son un binomio inseparable. Cuando planificamos ciudad, no tenemos que olvidarnos de la movilidad y cuando planificamos movilidad, no debemos olvidarnos del modelo de ciudad que queremos, ¿vale? Y después hablaré un poquito del concepto de la movilidad 4.0, que es un poco el futuro y casi el presente, ¿no? Bueno, la idea va a ser un bombardeo de ideas, de acciones, de medidas, de cosas que se hacen en el mundo para, bueno, pues para fortalecer un poco este conocimiento dentro de este evento en el que queremos rendir homenaje un poco al transporte sostenible. Os hago una pregunta. ¿Qué ciudad habéis estado últimamente o en qué ciudad habéis estado que hayáis pensado no me importaría quedarme a vivir en esta ciudad? O si os tuvierais que desplazar por motivos profesionales o personales, ¿a qué ciudad os iríais? Pensadlo un momentito, ¿a qué ciudad os iríais a vivir? Bueno, la ciudad que estáis pensando posiblemente tenga un sistema de metro subterráneo, rápido, mallado, eficiente, o a lo mejor la ciudad que estáis pensando lo que tiene es un sistema de tranvías o metros ligeros en superficie, verdes, ecológicos y en plataforma reservada, es decir, rápidos para moverse por la ciudad. A lo mejor la ciudad que habéis pensado lo que ha hecho es una apuesta en peatonalización, en vías peatonales, como por ejemplo la Puerta del Sol de Madrid o la Piazza Duomo de Milán, donde se crean unos espacios para la estancia, ¿no? Para disfrutar de la ciudad, para poder vivirla y que tu única preocupación sea hacer bien la foto. Bueno, la ciudad que estáis pensando a lo mejor lo que tiene es una apuesta en bicicleta, porque ha desarrollado carriles bici, vías segregadas. Es una realidad, como por ejemplo en muchas ciudades de centro y norte de Europa, el uso de la bicicleta o la apuesta de carriles bici 30. A lo mejor la ciudad que habéis pensado lo que ha hecho es una apuesta en sistemas de bicicleta pública, como voy a poner el puntero, vale, como el servicio de bici de Barcelona o el Servici de Sevilla, o incluso si la orografía lo requiere, como ocurre por ejemplo en Quito, pues a lo mejor tienes que acudir a un sistema de bicicleta eléctrica, como ocurre en Madrid. A lo mejor la ciudad que habéis pensado lo que ha hecho realmente ha sido una apuesta por sistemas de aparcamientos de integración en el entorno de la ciudad, de tal forma que entrando por las principales vías te encuentres por los típicos park and ride, sistemas de park and ride como los que hay en las ciudades inglesas, donde tú tienes un estacionamiento, tienes ahí una lanzadera, la puedes usar gratuitamente y rápidamente te plantas en el centro de la ciudad. O a lo mejor la ciudad que estáis pensando lo que ha hecho es una apuesta sostenible y eficiente por el transporte de carga. Por ejemplo, estableciendo horarios restringidos para no hacer coincidir
las horas pico del tráfico ligero con los vehículos pesados o una apuesta por flota eléctrica o limpia o una flota no motorizada. En cualquier caso, lo que está claro es que hoy por hoy tenemos un problema en las ciudades como es el crecimiento poblacional. No, en Ecuador no existe ningún caso de megaciudad, que son las que tienen más de 10 millones de habitantes, pero ya solo Quito, con 1,7 millones de habitantes, o Guayaquil, con 2,9 millones de habitantes, ya es un tamaño como para pensar que son megaciudades de Ecuador. ¿Qué ocurre con este crecimiento poblacional? Existe una fuerte emigración de las zonas rurales a las grandes ciudades o de las grandes ciudades a su periferia, zonas dormitorio periféricas, de tal forma que lo que sucede es a mayor población, a mayor crecimiento, aumenta el número de viajes, aumenta la movilidad en nuestras ciudades. Igualmente, lógicamente, al vivir en grandes ciudades, bueno, pues tu nivel de renta es mayor, te permite mejores condiciones de vida y lo que solemos tender a comprarnos es el coche. O sea, el tener un coche, dos coches o tres coches por familia empieza a ser lo habitual. ¿Qué ocurre? Que la cultura hoy en día en la mayoría de las ciudades es ese uso irracional del vehículo privado, el viajar de puerta a puerta pensando en nuestro estatus, en qué es más cómodo, en qué es más rápido, ¿vale? Y además apoyado en políticas erróneas desde mi punto de vista, enfocadas al vehículo privado, ¿no? Tenemos una circunvalación de 2 carriles por sentido y se nos colapsa, hacemos un tercer carril. Y si se nos colapsa, le hacemos un cuarto carril. El ir ampliando, ampliando, ampliando infraestructuras o crear nuevas infraestructuras o incluso generar aparcamientos, estacionamientos en los centros de las ciudades, de tal forma que lo que hacemos es, estamos invitando al uso, a ese uso irracional del vehículo privado, como digo. Bueno, lógicamente, este ejemplo que veis aquí en China es una barbaridad. Seguro que no habéis pensado, cuando os he dicho dónde os gustaría vivir, seguro que no estabais pensando en este ejemplo, pero tampoco hay que irse a China. Fijaros este caso de Madrid, en España, son 4 carriles por sentido, esto es la M30, cualquier hora punta de mañana o de tarde se pone así. Y es verdad que, pues en Ecuador, pues por ejemplo en Quito, tampoco faltan los atascos, de tal forma que lógicamente ya llega un momento en el que hay que pensar en movilidad sostenible. ¿Y qué es sostenible? Bueno, pues aquí sí esto sí que es un aspecto importante que quiero que quede claro. Hasta hace unos años, un proyecto, una medida, una acción sostenible era aquella que era medioambientalmente eficiente, ¿no? Aplicamos alguna medida, por ejemplo, el vehículo eléctrico. El coche eléctrico no emite CO2 al ambiente, es medioambientalmente eficiente, sí. Pero desde hace unos años, tras el encuentro de Gotemburgo, se estableció, se consideró que para que algo sea sostenible se tenían que cumplir tres condiciones. La primera, como hemos dicho, que sea medioambientalmente eficiente, efectivamente, pero el segundo, pero además tiene que cumplir otras dos condiciones. La primera, que sea útil socialmente. Imaginar que ponemos un tranvía desde uno de los barrios de Quito hacia el bosque o hacia las afueras. Un tranvía que prácticamente no te lleve a ningún lado. ¿Es medioambientalmente eficiente? Sí, es un tranvía eléctrico, no emite. ¿Es útil a la sociedad? No, porque realmente va vacío. Ese proyecto no sería sostenible, ¿vale? Entonces, tiene que ser medidas que además sean útiles a la sociedad. Y tercera condición, que sea rentable económicamente. Podríamos decir, oye, mira, que todas las carreteras de la ciudad y del país las vamos a meter por debajo, las vamos a hacer subterránea. El coste que tiene eso es inviable, por tanto tampoco sería sostenible, ¿vale? De tal forma que nos quedemos con este concepto de que para que una medida, proyecto, acción sea sostenible es que medioambientalmente sea eficiente, que socialmente sea útil y que económicamente sea rentable. Este sí es importante. ¿Y por qué nos planteamos todos estos problemas? Bueno, pues porque las ciudades, como sabéis, consumen el 75% de los recursos, pero además generan el 80% de los gases responsables del efecto invernadero. Y el transporte, además, tiene un papel sustancial en este aspecto. Porque además las ciudades están sufriendo un crecimiento demográfico que genera un mayor volumen de movilidad, de viajes y de efectos colaterales porque estamos tendiendo a un urbanismo
de un modelo de ciudad dispersa, ¿no? El típico modelo de norteamericano de las urbanizaciones con las casitas, con un jardín, de tal forma que nos vamos a ese urbanismo disperso, que nos vamos alejando, 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 y en una gran superficie apenas viven un número reducido de personas. Porque tenemos ese uso mayoritario del coche o ese uso mayoritario de la furgoneta en el transporte de mercancías, por todo lo que estamos provocando: contaminación atmosférica, acústica, visual, congestión, atascos, prolongación de los tiempos de viaje. En fin, en estas fotos que veis aquí, seguro que no estabais pensando cuando os he dicho a dónde os gustaría iros a vivir. Ahí seguro que no. ¿Y qué es la movilidad urbana sostenible? ¿O qué es la movilidad sostenible? Bueno, lo primero es un concepto que ya está totalmente implantado. Hasta hace unos años era una moda hablar de movilidad sostenible, y por hoy ya es una necesidad, ¿no? ¿Y qué es la movilidad sostenible? Bueno, básicamente es buscar esa transferencia desde el uso del coche, que es el principal, el mayoritario, el que más se usa, hacia otros modos de transporte públicos, alternativos, pero sobre todo competitivos. Es decir, vamos a planificar movilidad o transportes sostenibles, competitivos, para que realmente sean lo suficientemente atractivos para animarte a dejar el coche y usarlos, ¿no? La movilidad urbana sostenible también es desarrollar estrategias de planificación para buscar una densificación urbana más sostenible, no irnos a esa densidad o esa densificación dispersa, sino vamos a un urbanismo más compacto. Porque también hay que conseguir sensibilizar a las personas de cuál es el efecto del sistema de transporte que están usando, ¿no? Ofrecerles esas alternativas, como digo, reales, competitivas, y que fomenten la intermodalidad, que nos va a permitir mejorar la calidad del aire, etcétera. En conclusión, ese racionalizar los viajes, en qué modo de transporte hay que moverse. Esta imagen me gusta mucho ponerla porque es importante conocer el impacto que provoca el modo de transporte que elijamos. Por ejemplo, en un viaje de ida y vuelta de 10 kilómetros, ya que normalmente por la media se encuentra en que nuestros desplazamientos son de aproximadamente 5 kilómetros, fijaros que en 5 kilómetros de ida y vuelta, usando un 4x4 de gasolina, estamos emitiendo 9 kilos de CO2. Si optamos por un vehículo sedán, una berlina de gasolina, 6 kilos de CO2. Una moto, 3. El auto híbrido. Pues con un auto híbrido, fijaros que ya estamos en 2,7. Estamos reduciendo un tercio ya las emisiones. ¿Sí? Bueno, me parece que alguien tiene puesto bueno, sigo. Como digo, el auto híbrido. Si cogemos el coche eléctrico, tan solo es 1 kilo de CO2. El autobús, que como llevamos un número importante de viajeros, repartimos las emisiones por persona, medio kilo de CO2. Metro, 0,24. Una bicicleta eléctrica, 0,19. Una bicicleta, cero emisiones. Ir andando, cero emisiones. Por tanto, esto sí es importante que la gente conozca cuánto emite el sistema de transporte o el modo de transporte que está eligiendo. Y una pregunta que nos gusta hacer siempre cuando nos toca planificar transporte y movilidad en las ciudades, siempre cuando nos sentamos con el alcalde, con el concejal, con el político, siempre le decimos: oye, ¿qué modelo de ciudad quieres? ¿Qué modelo de ciudad queremos para el futuro, para los próximos años? ¿No? Ahí en la imagen veis como los que seáis seguidores de Stranger Things, tenéis el up and down, ¿no? ¿Dónde quieres vivir? ¿En el up o en el down? ¿No? Entonces, aquí es importante: queremos unas ciudades pensadas para una movilidad sostenible, amable, eficiente, o estamos pensando en ciudades dirigidas bajo el modelo actual, ¿no? Una frase que nos gusta siempre mostrar es esta de Enrique Peñalosa, que fue alcalde de Bogotá, hizo el gran cambio de la ciudad, que decía que tú puedes tener una ciudad amable para los coches, o tú puedes tener una ciudad que sea amable para las personas, pero no puedes tener ambas. Aquí hay que elegir. Bueno, hablando un poquito de primeras acciones, medidas que se están desarrollando en el mundo, tenemos los desarrollos orientados al transporte, los conocidos como DOT. Los DOT al final es un tipo de modelo urbano donde vamos a planificar y vamos a diseñar en torno a un transporte público eficiente, rápido, masivo, ¿vale? De tal forma que vamos a desarrollar barrios compactos, de alta densidad, y además, muy importante, con una diversidad de usos, ¿vale? De tal forma que vamos a favorecer siempre esa interacción social. Fijaros, los DOT cumplen 8 criterios. El primero es caminar. Lo que vamos a hacer sobre todo es promocionar y fomentar la movilidad peatonal. Vamos a favorecer las caminatas.
El segundo criterio, pedalear. Hay que promover también igualmente el uso de la bicicleta. ¿Cómo? Pues con redes de carril bici, apostando por vías ciclistas o incluso por un viario donde sea compartido el peatón y la bicicleta. Tercer criterio, conectar. Tenemos que buscar que nuestro origen y nuestro destino podamos llegar por el camino más corto y además por el sistema de transporte más eficiente. Es decir, tenemos que conseguir que las calles, las aceras sean accesibles, incluso crear calles sin autos o incluso acudir a cuadras pequeñas, no muy extensas, de tal forma que no tenga que estar dando grandes caminatas. El cuarto criterio, transportar. El transporte público es el sistema de transporte motorizado más eficiente. Por tanto, tenemos que conseguir que ese sea el principal modo de transporte motorizado, el que más fomentemos. Quinto criterio, mezclar. Hay que mezclar los usos del suelo. No podemos crear simplemente un nuevo desarrollo y es todo residencial, porque ahí lógicamente estamos consiguiendo que todo el mundo, para cualquier cosa que necesite, tenga que desplazarse a cierta distancia, tenga que coger el coche, tenga que coger una moto, tenga que coger algo, porque no lo va a encontrar en su entorno. Tenemos que desarrollar ámbitos en los que nos podamos encontrar la residencia, pero también la panadería, la farmacia, el banco, el colegio y el ambulatorio. De esta forma vamos a generar lo que seguro que conocéis como las ciudades de los 15 minutos, ¿no? Es decir, en un radio de 15 minutos andando, poder encontrar un poco todas o casi todas las necesidades que puedo necesitar. Sexto criterio, densificar. Como he dicho, tenemos que ir a densidades más compactas que nos permitan ser más eficientes y aprovechar mejor el espacio. 7. Compactar. Aquí se trata de no tener que desarrollar nuevos barrios a 10 kilómetros de la ciudad o a 20 kilómetros de la ciudad, porque cualquier sistema de transporte que queramos poner allí baja toda su eficiencia. Por tanto, vamos a intentar desarrollar estos barrios tanto en las zonas que están sin completar dentro de nuestro entramado urbano como justo en su límite periferia, ¿no? Y el octavo criterio es cambiar. Tenemos que conseguir promover todas estas medidas para dejar cambiar el uso del coche por otros sistemas de transporte, ¿no? Fijaros, aquí os traigo un ejemplo de un DOT, es en GWL Terrain, en Ámsterdam. Aquí veis el antes. El antes, bueno, pues era una zona que había sido industrial, que había quedado abandonada, que simplemente eran parcelas abandonadas. ¿Cuál ha sido el desarrollo? Aquí lo podéis ver. Fijaros cómo además han mantenido como seña de identidad el depósito de agua, pero sí que empezamos a ver un poco esa densidad, esos viales donde efectivamente es todo peatonal, ¿no? Fijaros, aquí veis algunos datos. En GW Terrain lo que desarrollaron fueron 600 viviendas, además eran con un carácter ecológico, de las cuales el 60% era vivienda social, donde el acceso era exclusivo para peatones, bicicletas y vehículos de emergencia. Yendo un poco por los 8 criterios, fijaros cómo caminar. Pues lógicamente en su interior no había carriles interiores, no era necesario, era todo plazas, paseos y jardines. Pedalear, todo el desarrollo realmente era ciclable y además por todo su entorno teníamos una ciclovía protegida para conectar con el resto de la ciudad. Conectar, como hemos dicho, bueno, pues todo el interior del barrio es libre de autos, de tal forma que todos tus itinerarios eran lo más eficiente posibles. Transportar. El GW Terrain está conectado con el centro de la ciudad, con la línea 10 del tranvía, de tal forma que le dábamos un sistema de transporte masivo, rápido y eficiente para conectarte con el centro de la ciudad. Mezclar. Bueno, pues en este espacio se desarrollaron hasta 50 negocios que además promovía pues, el empleo de 216 personas. La densidad promedio fue de unas 100 viviendas por hectárea, ¿vale? Este espacio, todo este barrio tenía unas 6 hectáreas y bueno, pues fueron a un criterio de 250 personas por hectárea. Y el cambiar, al final lo conseguías también estableciendo como criterio una plaza de aparcamiento por cada 4 viviendas. Fijaros que hoy en día, incluso en España, se desarrolla con una vivienda, o sea, 2 plazas de aparcamiento por vivienda. Aquí realmente era una plaza de aparcamiento por cada 4 viviendas, de tal forma que al final lo que hacías era no tener coche. ¿Y cuáles son los resultados? Pues fijaros, el resultado es que teníamos un tranvía que te conectaba con el centro de la ciudad y pasaba cada 10 minutos, de tal forma que resultaba muy atrayente. Líneas de autobús desde 2 estaciones de tren. Y además el barrio, todo este DOT, se encuentra a 3 kilómetros del centro de Ámsterdam, de tal forma que supone un recorrido de 10 minutos en bicicleta o de 25 minutos andando. Ambas son dos opciones muy atrayentes. En cuanto al sistema de reparto modal, pues fijaros cómo el 50% de los viajes
se hacían en bicicleta, el 30% a pie y un 14% en transporte público, dejando solamente un 6% para el uso del coche. Aquí veis ejemplos, de tal forma que si hubieseis estado en GW Terrain, cuando os he preguntado dónde os habríais ido a vivir, pues alguno lo mismo hubiese pensado que no me habría importado irme a este DOT de Ámsterdam. Otro ejemplo rápido, este de Västra Hamnen, en Malmö, en Suecia. Bueno, pues veis el antes. El antes eran unos astilleros, una zona industrial que quedó inutilizada y lo que se hizo fue apostar por todo un nuevo distrito urbano, ¿vale? Además enfocado a la educación, donde lo que se buscaba era poner en valor ese suelo y recuperar además un barrio y crear un nuevo barrio, pues, un ejemplo de modelo sostenible, ¿no? Igual, pues los peatones y los ciclistas tenían prioridad, existían más de 8 kilómetros de ciclovías que te conectaban con el centro, se mezclaban los usos, tanto el residencial como parques, oficinas, un campus universitario. Igual, se densificó con 40 viviendas por hectárea, con una densidad de población de 57 personas por hectárea. Fijaros aquí un poco el sistema de transporte. Al final, en todo mi ámbito, en todo mi DOT, teníamos unas rutas una ruta de autobús de tal forma que todo el ámbito quedaba a una cobertura inferior de 300 metros a una parada de autobús. Con una frecuencia de paso de cada 7 minutos y con semáforos de prioridad semafórica, lo que estábamos consiguiendo es un sistema de transporte muy competitivo y muy atractivo que te animaba a usar el autobús cada vez que quisieras desplazarte fuera del DOT. Además, está situado a 1 kilómetro de la estación central de Malmö y en su interior tenía además dos paradas de coches compartidos para cubrir otras necesidades. Bueno, aquí lo veis un poco, la verdad es que igual, un sitio fantástico, idílico, donde de nuevo los repartos modales muestran que el 31% era en bicicleta, el 29% a pie, el 17% en transporte público y solo un 23% en coche. Son repartos modales que no se ven en ninguna otra parte más que allá de cuando se apuesta por estos desarrollos orientados al transporte. Lecciones aprendidas que os quiero contar. La primera, se acude a edificios que se proyectan lógicamente en altura para conseguir esa densidad compacta, pero con poca superficie en planta. Generamos cuadras pequeñitas, de tal forma que nuestros recorridos son mucho más eficientes, como os decía, sin tener que estar rodeando por grandes cuadras. El espacio o el porcentaje de espacio libre es muy elevado, en torno al 50%, de tal forma que el 50% es espacio construido y el otro 50% es espacio libre. Son espacios de disfrute, de estancia, jardines, parques, juegos infantiles, espacios amables para vivir. Calles interiores desarrolladas exclusivamente para peatón y movilidad ciclista, lo cual hace que al final tampoco te sea necesario la creación de muchos carriles bici, tan solo vías ciclistas en el entorno para conectarte. Otro concepto del que os quiero hablar es la intermodalidad. Cuando pensemos en transporte sostenible, no podemos olvidarnos de la apuesta por la intermodalidad y en concreto los intercambiadores. Aquí os he traído un ejemplo. Este es el intercambiador de Avenida América en Madrid, de tal forma que este es en subterráneo. ¿Veis aquí? Tenemos nuestra puerta de acceso, se entra por aquí y se baja. Y según vas bajando por mi intercambiador, voy encontrando en diferentes plantas pues las líneas de autobús urbana, las líneas de autobús interurbana metropolitana, el metro, el cercanías, etcétera. Pero además, fijaros, este es el exterior y aquí veis cómo Avenida América se colapsa de coches, pero los autobuses entran desde 2 kilómetros, 3 kilómetros desde antes, ya entran en subterráneo, es decir, no tienen que convivir con todo este atasco. De tal forma que estos intercambiadores te permiten apostar por una movilidad sostenible, una eficiencia en el transporte, ¿no? Os voy a enseñar la estación intermodal, l- el mejor ejemplo que yo he visto en mi vida. Esto que estáis viendo, esto es Ámsterdam, ¿vale? Esto es Ámsterdam, en Holanda. Como veis, es muy extenso. Bueno, pues el casco histórico, o el centro histórico, el centro urbano, es esta mancha que estáis viendo aquí. Y yo os preguntaría, ¿dónde está la estación intermodal? Bueno, pues la estación intermodal, fijaros dónde está. Está justo al borde del centro histórico, ¿vale? Aquí se situaría la estación intermodal, que es el sitio más adecuado para ubicarlo. ¿Y de qué consta? Pues fijaros, viéndolo de derecha a izquierda, vemos que aquí tenemos los sistema ferroviario, el tren de corta distancia. La siguiente nave es el tren de media y larga distancia. La siguiente nave es el autobús, tanto urbanos como metropolitanos.
Después tenemos, como veis, un carril para coches, taxis, ¿vale? O incluso el sistema de Kiss and Ride, es decir, te puedo llevarte, pero no puedo parar, te dejo aquí, un besito y me voy, ¿vale? Un carril de circulación para ese sistema de vehículo privado. Tenemos un carril bici, tenemos una acera ancha, de tal forma que incluso fomentamos la movilidad peatonal. Tenemos un enorme, enorme, enorme aparcamiento de bicicletas. Enorme aparcamiento. Y ya no me entraba en la foto, pero lo que quedaría a la izquierda es esta terminal de ferries. De tal forma que si os dais cuenta, tenemos ferry, bicicleta, peatón, bicicleta, taxi o coche solo para dejar, autobús y tren. Esta estación intermodal es fantástica, está bien situada y como os digo es el mejor ejemplo de una apuesta por la movilidad sostenible. Y seguro que habéis oído hablar siempre de Ámsterdam como un gran ejemplo para apostar por la movilidad ciclista. Pues no solo la movilidad ciclista, sino la movilidad sostenible. Más, pensando en medidas de transporte sostenible, el sistema, el modo de transporte más sostenible, lógicamente, es a pie, de tal forma que hay muchas acciones que se pueden hacer para mejorar la peatonalización o para que generar rutas peatonales. Aquí en las fotos que veis son malas prácticas en Sevilla, que localicé, como en todas las ciudades podemos encontrar, de tal forma que el ancho no te permite ni poder pasar, ni poder ir con un carrito, o no poder ir con silla de ruedas, o no poder, es muy poco accesible, ¿no? De tal forma que estos son malos ejemplos, son de los que hay que escapar. ¿A qué se está atendiendo en los centros de las ciudades? Sobre todo, aunque no solamente o exclusivamente, a la peatonalización. Hay zonas de las ciudades en las que tú puedes optar por peatonalizarlas plenamente, de tal forma que apostamos por esa movilidad peatonal, esos itinerarios peatonales, que además generas un espacio amable de la estancia. Fijaros, esto es la calle Asunción en Sevilla, el antes y el después. Aquí, lógicamente, vemos coches, vemos la gente reducida a un espacio corto. Y si lo estuviéramos escuchando, seguro que estaríamos escuchando motores, claxons. Aquí, en cambio, vemos gente paseando, gente comprando, gente estando, ¿vale? De tal forma que las peatonalizaciones son siempre medidas muy interesantes a la hora de apostar por la movilidad sostenible. Pero muchas veces hay que ser imaginativos. Esto, por ejemplo, esto es Sevilla también, esta es la calle Sierpes. Sevilla es una ciudad que durante el verano hace mucho calor, hace mucho sol, de tal forma que si no aplicamos ciertas medidas, pues lógicamente nadie saldría a la calle. Bueno, ¿qué hicieron? Pues llenaron todas las calles principales de toldos, de tal forma que ya nos generaban una sombra que nos permitían ser más eficientes a la hora de poder salir, poder pasear, poder comprar, poder estar, ¿no? Incluso en ocasiones estas medidas se acompañan de todo un sistema de canalización de agua con difusores, que lo que te está haciendo es echando un spray de agua que además te refresca, ¿no? Son medidas apostando por esa movilidad peatonal, como digo. Aquí, pues esta foto es mía, esta la hicimos en Brujas, yo me desplacé en tren, me bajé de la estación y dije, espérate, que tengo 1,5 kilómetros hasta el centro de Brujas. Bueno, pues ¿qué hacemos? Cogemos un taxi, cogemos un autobús, y comprobamos que, oye, espérate, no, 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 mira, fíjate qué itinerario peatonal hasta el centro hay, amable, amplio, tranquilo, verde, además estaba acompañado de mobiliario urbano, tenías bancos, tenías papeleras, tenías farolas, de tal forma que al final lo que hicimos fue recorrerlo, disfrutar del paseo, disfrutar del trayecto, andando hasta el centro de Brujas. Bueno, os voy a poner ejemplos rápidos de cómo convertir, de cómo peatonalizar engañando, engañando a la población. Fijaros aquí arriba, esto es una calle de San Sebastián, de tal forma que si la veis, diríais es una calle normal. Sí. ¿Qué se hizo? Se hizo, bueno, pues muy sencillo. Bastó con ponerle una serie de volardos en ambos extremos para impedir el acceso de coches, quitamos las zonas de aparcamiento, creamos macetas, ponemos mobiliario urbano con sus bancos, aparcabicis, incluso pintamos el suelo y nos queda una vía, una calle que sí es amable para estar y para disfrutarla. Este ejemplo me encanta. Este es Broadway. Fijaros cómo en 2009 se empezó un poco con, vamos a hacer el día sin coches, vamos a poner aquí hoy unos volardos, hacemos unas fiestas, hacemos actividades, se llena este día y oye, la ciudad sigue funcionando, ¿no? Ese día sin coches. ¿Qué se hizo 2 años después? Pues oye, vamos a aprovechar
y vamos a pintarla de otro color, ya la dejamos sin acceso al tráfico, ¿no? De tal forma que empiezas a descubrir que hemos generado un espacio muy amable y 3 años después, pues ya lo haces en plataforma única, todo a mismo nivel, y así es como poco a poco el ayuntamiento fue convenciendo o ganando este espacio para la ciudad. El último ejemplo que os pongo, esto es en Braga, de tal forma que si veis aquí, bueno, pues aquí hay una bella iglesia que debido a su urbanismo no luce porque tengo aquí un cordón de aparcamientos, tengo doble sentido de circulación, tengo una zona de aparcamiento. ¿Qué hicieron? Bueno, hicieron una apuesta sostenible, de tal forma que cerraron casi todo el espacio para la estancia, ¿vale? Dejamos solo un cordón de aparcamiento, un solo carril, un sentido único de circulación, y de tal forma que esta forma ahora sí ya es una zona amable donde puedes ir a hacerte una buena foto. Y eso es lo que hice yo. Estuve por allí y lo que hice fue hacerme una buena foto. Otras medidas que se vienen haciendo hoy, pues la eliminación de infraestructuras invasivas. Fijaros, esto es Madrid. Esto es Madrid hace bastantes años, de tal forma que llegó un momento que la circulación a ras de suelo no era capaz de absorber todo el tráfico que había, y entonces decidieron hacer, pues vamos a hacer lo que aquí llamamos un escalestric, que al final era poner en una segunda altura más carriles de circulación. Esto ha estado funcionando durante ciertos años. Hoy en día se apostó por eliminar todas estas infraestructuras invasivas. Imaginad el que vive en una tercera planta y lo que está viendo son coches, ¿no? Entonces, esto no tenía sentido. Esto sí que se viene haciendo en muchas ciudades. Fijaros aquí este ejemplo de París, donde igual teníamos aquí un viaducto, bueno, pues se elimina y lo que creamos es un corredor verde con un tranvía, que esto genera un nuevo espacio amable, sostenible, limpio y además con un transporte masivo. Este ejemplo de Barcelona, igual, teníamos aquí otro viaducto, lo eliminas, de tal forma que incluso ahora, paseando por esta calle, ves el otro extremo de la calle, ¿no? Y no solamente hacia arriba, también puede ser hacia abajo. Fijaros en este caso cómo en Budapest, que tenían este túnel, lo que hicieron es lo construyeron a nivel, de tal forma que ya simplemente dejabas una calle, un cordón de aparcamiento y una zona de estancia, terracitas, una acera ancha, es decir, un espacio realmente para vivir. Y aquí este de París igual, aquí tenías este túnel, bueno, pues lo eliminaron, crearon este cordón verde para poder poner un sistema como un tranvía. Bueno, el uso de los sistemas inteligentes de transporte hoy en día es clave. Fijaros este ejemplo de Madrid. Este es el carril Busbao de la carretera 6 de Madrid. El carril Busbao es esto que está aquí en medio. No sé si sabéis, el concepto del carril Busbao es un carril exclusivo para autobuses y para vehículos de alta ocupación, dos o más personas, ¿no? De tal forma que todos los coches van por los carriles que ya existían, teníamos 3 carriles por sentido, bueno, pues por aquí van todos los coches que vaya una sola persona y dejamos el carril del centro y además reversible. En función de los sentidos que nos interesen, pues para uso, como he dicho, de los autobuses y de coches que lleven dos o más personas, bueno, pues de esta forma intentamos promover que la gente no viaje sola, sino que compartan coche. Lo que pasa es que, claro, la construcción de esto, imaginar el coste que tiene, porque no es fácil hoy en día ya, primero encajar estos dos carriles de Busbao, pero además el coste que tiene crear esta infraestructura. Bueno, pues hoy en día los sistemas inteligentes de transporte nos permite ser más eficientes. Fijaros, esto es la autovía A2 de Madrid, que igualmente tiene 3 carriles por sentido, pero ¿qué se ha hecho? Pues vamos a acondicionar uno de ellos, el de la izquierda, en un sentido, de tal forma que primero lo pintamos de otro color, de tal forma que ya estamos identificándolo. Después, en la señalización horizontal, le ponemos toda una serie de luces incrustadas de colores, de tal forma que cuando el carril, por ejemplo, si este carril lo viésemos de luces blancas, sabemos que podemos acceder. Si lo vemos de luces rojas, sabemos que no podemos acceder o que está, porque como digo, puede ser reversible. O si está en luces azules, significa que está funcionando como carril busbao, ¿vale? De tal forma que con esto puedes jugar a lo uso como un carril normal, lo uso como un carril busbao en un sentido o en otro. Y esto lo hemos hecho sencillo con pues, sistemas inteligentes de transporte, como he dicho, con unos paneles, con unos medidores, con sensores
y con todo un sistema de luces LED en la calzada. Bueno, otro aspecto interesante relacionado con el transporte y la movilidad y el urbanismo es las zonas de bajas emisiones. Fijaros en esta foto. En esta foto os digo que esto es Beijing, en China, ¿vale? No es un amanecer, no es un atardecer. Lo que estáis viendo es contaminación, ¿vale? Eh, está lleno de contaminación, pero no hay que irse muy lejos. Esto es Madrid. Esto es Madrid hace poco tiempo porque ya ha cambiado, pero esto es Madrid donde tenemos toda esta boina de contaminación de los vehículos. ¿Y por qué decimos que es de los vehículos? Fijaros cómo estas fotos, enero del 2020, en Madrid tenía toda esta capa de contaminación, pero en abril del 2020, justo en el COVID 2020, justo en el COVID-19, donde no se podía mover, el aire estaba totalmente limpio. Por tanto, fijaros cómo el efecto de toda la circulación, el tránsito, los coches, los autobuses, generaban toda esta contaminación. ¿Esto qué ha hecho? Pues que en Europa se estén apostando por lo que se conoce como zonas de bajas emisiones. Son zonas en las que estamos restringiendo el acceso de una serie de vehículos debido un poco a las emisiones que realizan. El criterio es, los vehículos antiguos contaminan más, pues vamos a impedir que entren para mejorar la calidad del aire. Es verdad que hoy en Europa ni siquiera existe una regulación legal a nivel europeo que nos permita establecer qué es zona de bajas emisiones. Fijaros cómo en función del motor de los vehículos, entre un Euro 1, Euro 3, Euro 6, cómo va reduciendo las emisiones que emite un coche, ¿no? Aquí veis un poco la disparidad que existe entre países porque cada uno puede poner el límite donde lo crea conveniente. Fijaros cómo ha ido evolucionando desde primero establecer pequeñas medidas tímidas de, no, pues que no entren los camiones o no entren los autobuses o vamos a limitarlo a los taxis, a vamos a restringir el paso a los coches más antiguos, a los que sean inferior a Euro 5, por ejemplo, ¿no? Y luego vas creciendo y dices, no, pues ahora solamente voy a dejar entrar a los que sean híbridos o eléctricos, etcétera, ¿no? Pero esto sí son medidas que se están implantando en Europa. Hay ya más de 300 ciudades. En España actualmente tenemos funcionando dos, Madrid y Barcelona, pero hay toda una serie de ciudades que ya están en proceso de implantación. Y estas son medidas que te permiten generar unas ciudades más amables, más sostenibles y apostar por un transporte sostenible. Y ya voy a hablar en último lugar de la movilidad 4.0, ¿no? Porque hemos venido hablando de movilidad, transporte, urbanismo, pero me faltaría el último concepto que es el de la movilidad 4.0. He buscado la definición, una definición que pudiera ser interesante, fijaros esta que he encontrado, que me ha gustado, y es la movilidad 4.0 es la transformación de los sistemas de transporte y de movilidad tradicionales con la aplicación de tecnología digital para crear sistemas más eficientes, inteligentes, conectados y sostenibles. Es decir, vamos a mejorar la movilidad gracias a la tecnología, a la innovación. ¿Y esto cómo se consigue? Bueno, pues esto se puede conseguir desde la planificación. Y puedo planificar desde el proceso de predecir o de actuar en tiempo real, ¿no? La predicción, por ejemplo, es acudimos al Big Data, ¿no? Y análisis predictivo, de tal forma que las compañías operadoras, como todos hoy en día llevamos un celular en el bolsillo, tienen claro por dónde nos vamos moviendo, porque nuestro celular va cambiando de a qué antena se va conectando, conozco entonces el itinerario que estoy siguiendo y además hasta pueden medir a qué velocidad voy, por tanto pueden hasta intuir si voy andando, si voy en bicicleta o si voy en un sistema motorizado, ¿no? Con esta información puedo predecir pues, situaciones de tránsito que pueden suceder, puedo sacar patrones de conducción y puedo optimizar rutas. Eso por una parte. Pero también hoy en día se puede funcionar en tiempo real. Esto sería el concepto del Internet de las cosas, ¿no? El IoT que todos conocemos, que al final es toda una red de dispositivos conectados que nos permiten en tiempo real ser más eficientes. Fijaros. ¿Quién no ha usado alguna vez Google Maps, ¿no? Tenemos que ir a algún sitio que no acabamos de conocer bien el destino o cómo llegar. Bueno, pues abres el Google Maps, pones el destino y te dice rápidamente la distancia a la que se encuentra, la hora a la que vas a llegar y el tiempo que vas a tardar. ¿Y cómo puedes saber el tiempo que voy a tardar? Porque además, si yo probase o si cualquiera de vosotros prueba un destino a lo largo del día, vais a comprobar que el tiempo va variando. ¿Por qué? Porque incluso en tiempo real, Google va cogiendo datos de a qué velocidad se está circulando por las diferentes vías, él te lo calcula y entonces te dice, bueno, pues en tu recorrido va a ser de 6 minutos. Si me encuentras menos tráfico, a lo mejor a otra hora del día vas a tardar 3 minutos.
y si es hora punta vas a tardar 8, ¿no? De tal forma que además, como vosotros también sabéis, Google Maps también te va marcando en azul no hay problema, se te empieza a poner amarillo, naranja, rojo, rojo te acabas de dar cuenta porque el coche se te ha quedado parado. Pero fijaros cómo son el Internet de las cosas o en tiempo real, como Google Maps incluso ha incluido este botón que veis aquí, ¿vale? Que se llama señalizar, ¿no? De tal forma que si lo pinchas, se te abre esta pantalla y puedes indicar y puedes informar en tiempo real si lo que hay es un accidente, una retención, un puesto de policía, si han instalado un radar móvil o si hay obras o un carril cortado, etcétera. Y a mí me ha pasado varias veces de estar pasando por uno de estos puntos señalizados y te pone próximo control de policía. Y te pregunta, ¿sigue ahí? ¿Sí o no? Y entonces vas pasando, ves que sí y le das al que sí. Es decir, hasta nosotros mismos seguimos alimentando esa información en tiempo real. Esto sí que es movilidad 4.0, que toda la información que vamos trasladando nosotros va a servir a otras personas que tienen que planificar su viaje. Os traigo otro ejemplo, aparte del Google Maps, no sé si conocéis el Waze, es este de aquí, que si entráis en Waze, podéis ir viendo incluso en tiempo real por dónde se van moviendo otras personas que están usando Waze. De tal forma que al final pues, es una comunidad que nos retroalimentamos entre nosotros, ¿vale? Igual, aquí fijaros el centro de control. Este es el centro de control de la Dirección General de Tráfico en Madrid, de tal forma que con toda una serie de sensores en las carreteras somos capaces de en tiempo real ir viendo, primero con cámaras, con sensores, con medidores, las intensidades que hay en cada carretera, si se están generando congestión, si ha habido algún accidente, etcétera, y rápidamente poder informar mediante paneles móviles, en paneles pórticos, ir informando de hay un accidente, hay un carril cortado, desvíense, etcétera, etcétera, ¿no? De tal forma que vamos generando, siendo más eficientes en la movilidad. También hay que hablar de la innovación que se está produciendo en vehículos autónomos y en la conducción asistida. Bueno, en vehículos autónomos ya ha hablado Julián, al final son vehículos a los que les metemos sensores, cámaras y algoritmos de inteligencia artificial para que puedan desplazarse sin la intervención humana. Fijaros aquí, os traigo dos ejemplos. Uno, que es el robot taxi de San Francisco que comentaba Julián. Esta otra la hice yo en el 2021. Estuve en Berlín, en un campus universitario, y tenían ya estos autobuses autónomos, de tal forma que, bueno, pues tú le esperabas en su parada, el autobús se acercaba, te subías y te desplazaba por todo el campus universitario. Y como hemos dicho, aparte de los vehículos autónomos, pues hoy en día también entra en juego los sistemas de conducción asistida, ¿no? Toda esa tecnología que le estamos poniendo al vehículo, que al final es como un copiloto digital, ¿no? Y además los coches modernos, veréis que hoy en día ya tú lo conduces y te avisa si te estás saliendo del carril. Si la cabeza, o sea, si tú a lo mejor agachas la cabeza, te avisa por si te estás quedando dormido. Si no aprietas mucho el volante y el coche nota que el volante se mueve, te avisa, agarre por favor el volante. Es decir, toda una serie de sistemas que te avisan los sensores de aparcamiento, de estacionamiento, avisándote de la proximidad. En fin, toda una serie de sistemas tecnológicos que hacen más eficiente y más segura la conducción hoy en día. Y también quería hablar un poco de la transformación de la infraestructura, ¿no? Lo que conocemos como las ciudades inteligentes, ¿no? Al final es llenar de sensores y de sistemas de comunicación ese entorno urbano, mi ciudad, para crear esa red inteligente que me permita gestionar el tráfico, el estacionamiento, la iluminación, imaginar sensores de tal forma que notan que en cuanto se está oscureciendo, a qué hora tienen que encenderse. Es decir, vamos a ahorrar en la recogida de residuos sólidos urbanos. Igual, tú pones sensores en los cubos de basura que noten cómo están de llenos y cada día tú le diseñas el recorrido adecuado al camión de la basura para ser más eficientes y no recoger o no pasar por puntos en los que apenas hay basura, ¿no? Todo eso es eficiencia y es movilidad 4.0, ¿no? ¿Cómo conseguimos ciudades inteligentes? Pues fijaros, la apuesta del coche compartido, flotas de vehículos que están en la ciudad, que tú puedes usarlos con tu móvil, con tu celular, lo identificas, lo coges, lo usas, cierras, pagas y lo dejas disponible para otra persona. También las aplicaciones, las apps de móviles del transporte público que en tiempo real te dice por dónde va el autobús o cuánto tiempo falta para que llegue a la parada, o aparte de toda la información que suelen contener estas aplicaciones. Como he dicho, cámaras de tráfico que te permiten optimizar
los ciclos y las fases de rojo, rojo, ámbar y verde, o incluso crear sistemas de prioridad para autobuses. Tienes un sistema que el autobús lleva su GPS con la ubicación, en el momento en que se está aproximando a un semáforo, envía la notificación de me estoy aproximando, cambia el ciclo para ponérmelo en verde. Pues al final todo eso es eficiencia, ¿no? En los estacionamientos, por las ciudades se pueden poner paneles en los que te diga cuántas plazas quedan libres en cada uno de los estacionamientos de la ciudad, de tal forma que no pierdas el tiempo, vete a aquel que sí tenga plazas disponibles. E incluso dentro de los estacionamientos, fijaros como toda una serie de sensores, en rojo es que está ocupado, verde es que está libre, que tú vas por el aparcamiento y va a ser mucho más eficiente el moverte, ¿vale? Y por último, bueno, pues como sabéis, tenemos la apuesta un poco por la sostenibilidad urbana, esa apuesta por el vehículo eléctrico del que también ha estado hablando Julián, pues es una realidad. Híbrido, eléctrico, hidrógeno y bueno, un poco el camino al que nos lleven los que nos llevéis un poco todos los ingenieros motrices del futuro. Y os voy a dar solamente ya una última anécdota y es que esto es de otra charla, pero me ha venido al pelo para contarlo aquí y es, por ejemplo, ¿cuántos anuncios de coches creéis que nos ponen en televisión? Como sabéis, hay un lobby importante, de tal forma que uno cabría preguntarse si existe mucha publicidad en coches. Bueno, pues yo en el 2018, 5 noches aburrido en prime time, me puse a contar anuncios y estos fueron los resultados. Fijaros que el 12% de los anuncios eran de coches. El 8% eran anuncios relacionados con coches, es decir, de gasolineras, de talleres, seguros de coche, etcétera. Y luego otro 80% para el resto de anuncios, ¿vale? Ahí veis la fuente, David Álvarez Castillo, 2018, y llegamos a la conclusión que el 20% de los anuncios era de coches. Es una barbaridad. Es decir, desde la televisión o desde el sector publicitario marketing nos están vendiendo coches. Pero ahora que han pasado 7 años dije, oye, ¿y esto habrá cambiado? Pues volví a hacer el ejercicio, pero el ejercicio dije, espérate, porque hoy en día ya vemos menos la televisión normal y lo que hacemos es acudimos a plataformas, ¿no? Netflix, HBO, Prime Time, etcétera. Entonces me fui a la plataforma, me lié a ver series para ver cuántos anuncios me ponían. Bueno, pues los resultados son estos. El 16% de los anuncios eran de coches y otro 8% era de otras cosas relacionadas con el coche y el 76% era para el resto de cosas. Es decir, el 24% de los anuncios ha crecido el número de coches, pero fijaros la principal diferencia. El 100% de los anuncios eran coches eléctricos e híbridos. Esta sí que es un poco esa movilidad 4.0, ¿no? De la que estamos hablando. Y esto es todo lo que os quería contar. Os he contado un montón de cosas, perdonad que me haya alargado un poco, pero quería repasar un poco todo el proceso de movilidad, urbanismo, movilidad 4.0 y en fin, quedo a vuestra disposición para el conversatorio posterior. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado profesor David. Sin duda, muy importantes los aportes de los expositores internacionales. En este momento vamos a dar inicio al conversatorio. En este conversatorio participa el doctor Julián Sastre del Instituto de Movilidad de España, el ingeniero David Álvarez del Instituto de Movilidad de España, el ingeniero Jorge Lema del Grupo de Investigación e Innovación en Vehículos Eléctricos de la Universidad UTE, el ingeniero Mann del Grupo de Investigación e Innovación de Vehículos Eléctricos y los ingenieros William Salas del Colegio de Ingenieros Automotrices de Pichincha y el ingeniero Edison Chamba también del Colegio de Ingenieros Automotrices de Pichincha. Entonces, vamos a comenzar analizando un tema importante para el ingeniero William Salas que nos aporte sus conocimientos en relación a la huella de carbono del parque automotor en el mundo. Nosotros sabemos que un factor determinante en el calentamiento global es sin duda el impacto sobre el medio ambiente de gases de efecto invernadero como es el CO2, el gas metano. ¿Qué opina, ingeniero William Salas, acerca de el hidrógeno como un vector de movilidad, tomando en cuenta que en las ciudades se debería implementar acciones prioritarias para ayudar a la movilidad urbana sostenible? Ingeniero William Salas tiene la palabra.
Muchas gracias, Iván. Colegas, muy buenos días. Es un gusto saludarles, de estar presente en este conversatorio. También agradecer la presencia de los expositores. Muy interesante realmente las temáticas manejadas y la información presentada. Respondiendo la pregunta del ingeniero Iván Llanes, es importante mencionar y ir delimitando también, de ser posible, la realidad que existe en el Ecuador, compartiéndoles un dato muy interesante. No solo el CO2, que es lo que está presenciando ciertos efectos en el tema del calentamiento global, sino también la calidad de vida, que es un tema que se trató en estas charlas, en la información que nos brindaron, cuán agradable es esa ciudad en la que vivimos. Y en este caso podemos inclusive tomar de ejemplo a la ciudad de Quito, compartiéndoles un dato interesante en el que en el 2022 hubo 239 días en los que la contaminación triplicó las recomendaciones de la OMS en Quito, ¿sí? Entonces, durante esos días, los materiales y gases tóxicos llegaron a 15.7 microgramos por metro cúbico y el máximo recomendado es 5. Entonces, eso es algo sumamente alarmante para las personas que vivimos, para los habitantes que vivimos aquí dentro de la ciudad de Quito. Ahora, esto uniendo con las tecnologías, y en este caso la tecnología del hidrógeno, que justamente nos comentaban en las charlas que el hidrógeno todavía está en esta fase de desarrollo, pero que en un futuro cercano vamos a tener una sinergia de distintas tecnologías, tanto los motores de combustión interna como los vehículos híbridos eléctricos, los vehículos eléctricos y los vehículos con energías alternativas. Esa sería mi respuesta. Muchas gracias, Iván. Muchas gracias. Le agradecemos al ingeniero William Salas. A continuación tenemos una pregunta para el ingeniero Edison Chamba, también del Colegio de Ingenieros Automotrices de Pichincha. Nosotros sabemos que en este momento existe prácticamente en todo el mundo una política para cambiar el auto de combustión por un auto eléctrico. El impacto sobre el medio ambiente sin duda será importante para disminuir el consumo de combustibles fósiles. Ingeniero Chamba, ¿cuáles son los criterios prácticos para priorizar los puntos de carga en la ciudad de Quito si se hace un cambio a la movilidad eléctrica? Buenas tardes, estimado Iván. Primero, felicitar a la UTE por organizar este tipo de eventos y también a todos los asistentes por darse el tiempo. Yendo a la pregunta, creo que es una pregunta bastante compleja. Primero, porque cuando hablamos de la sostenibilidad, que es un punto céntrico en esto, como mencionaba, me parece David, la sostenibilidad tiende a malentenderse o asumir que se relaciona solo a la parte medioambiental. Y esto ha pasado en absolutamente todas las industrias. Tenemos que cambiar el paradigma de que sostenible significa medioambientalmente sostenible y entender que esto es integral, ¿no? Si es que no existe el financiamiento, el capital inicial para instalar esto y aparte el capital para mantener operativo el sistema y aparte no existe el uso que le va a dar la ciudadanía, es simplemente una campaña que está respondiendo a ciertos intereses. Por ejemplo, puede ser el interés comercial de mostrar marcas que tratan de tomar acción en la parte medioambiental, completamente válido, claro que sí. Puede responder también a acciones políticas que se alinean con estos intereses, por supuesto que sí, también es completamente válido. Sin embargo, el análisis, aparte de la parte técnica, de analizar la capacidad de generación eléctrica que tiene en este caso como tal Quito, tenemos que analizar aún los precios de los vehículos eléctricos o híbridos eléctricos de carga para ver si existe un parque automotor que aún necesite ese tipo de puntos de carga en la medida que se está proyectando instalar. Entonces, el análisis debe ser mucho más profundo y no solo asumir que los puntos de carga, primero, son necesarios, segundo, son buenos, sino más bien ir al problema de raíz, que incluso viene a ser cuál es la fuente de generación de energía para esos puntos de carga. Si la fuente de generación de energía es combustibles fósiles, no estamos solucionando nada, ¿no? Incluso tenemos que analizar los números que probablemente pueden resultar en ser mucho peores que mantener los combustibles fósiles como están, asumiendo regularmente eficientes, ¿no? Pero el análisis tiene que ser mucho más profundo y creo que debemos hacer un llamado a quizá no asumir
En este caso, esas decisiones o esas acciones son soluciones a los problemas de raíz, sino más bien, en muchos casos, únicamente parches temporales. Ese sería mi aporte, estimado Iván. Gracias. Gracias, ingeniero Edison Chamba. Sin duda que el tema de la movilidad amigable con el medio ambiente, la movilidad sostenible, es un tema fundamental en estos días. Y justamente hoy día es el día de la movilidad del transporte sostenible. En ese sentido, en muchas partes del mundo se habla de la solución de no usar auto, de no usar bicicleta. Ingeniero Jorge Lema, ¿qué opina usted respecto a estas medidas? ¿Cree que sean la solución al problema de la movilidad? Muy buenos días con todos. Un gusto estar aquí en este conversatorio. Es un placer para mí. Bueno, Iván, contestando esa pregunta, obviamente, pues todo lo que conlleve a la mitigación de emisiones contaminantes es lo ideal. En este caso, pues bicicletas, no solamente por la cuestión ambiental incluso, sino también por el aspecto de salud. Pero aquí hay que considerar algunas cosas, ¿no? Sobre todo dependería mucho de las ciudades. Hay ciudades que son de llano, ¿sí? Donde tranquilamente, pues bueno, la bicicleta puede ser una opción, pero me voy a enfocar un poco en la situación donde yo vivo, que es aquí en Quito, ¿no? Como ustedes deben saber, pues Quito es una ciudad muy estrecha y larga, más o menos de longitud tendrá unos 50 kilómetros y de ancho unos 8 kilómetros más o menos. Y además de eso, pues gran parte de la zona comercial, la zona económica, se sigue manteniendo centralizada en la parte norte, ¿sí? Si bien es cierto, en los últimos años también ha existido, pues, un poco de, o sea, descentralizado todo eso, también haciendo un poco más zona comercial la parte sur, todavía sigue existiendo esa tendencia a que todo se lleve hacia el norte, ¿no? Por lo que, bueno, para una persona que vive en el sur y se traslada para el norte sería un poco complejo, más allá de la distancia, también por la geografía. En este contexto, pues yo considero que debería existir una combinación, ¿no? Ser una propuesta mixta de tanto bicicleta como lo que en este caso también sería el transporte público y vehículos particulares. ¿A qué quiero llegar? Por ejemplo, lugares donde el lugar de trabajo o lugar de estudio sean cercanos, pues tranquilamente pueden irse a pie o pueden trasladarse a bicicleta. Lugares cuyo lugar de trabajo o de estudio sea un poco más extenso, pues podrían optar por lo que es el transporte público. De hecho, el transporte público es donde se debería mejorar, ¿sí? Si bien es cierto, también tenemos lo que es el metro, que hace poco tiempo fue inaugurado, todavía sigue existiendo algunas deficiencias, como por ejemplo exceso de calor, todo eso, que a las personas todavía eso no les gusta, ¿no? Y bueno, si nosotros mejoramos lo que es el transporte público y hacemos una combinación también pues con lo que es el uso de bicicletas, pues sería mucho, mucho más factible para nuestra ciudad, obviamente. Eso implicaría pues un cambio también de políticas, ¿sí? Que a la vez traería un cambio a la cultura ecuatoriana, ¿no? Todo cambio pues no es sencillo. Muchas personas obviamente se estarían en contra, pero bueno, nada es fácil, todo tiene un nivel de complejidad, así que sí sería necesario también un cambio de políticas. Aprovechando también, pues quiero retroalimentar también lo que nos dijo el ingeniero David Álvarez sobre lo que es eh, ciudades inteligentes, ¿no? Aplicación de inteligencia artificial, semaforización inteligente, por ejemplo, calles cuya duración de la luz roja es demasiado excesiva. Eso podría cambiar en función del flujo de vehículos que exista. También pues tengo entendido que en otros países de Asia, no recuerdo, o de Oceanía, perdón, no recuerdo muy bien, me parece que es Nueva Zelanda, que también manejan el tema de semaforización, es decir, en vehículos de ciertos años o los más antiguos, pues podrán circular de ciertas horas en un determinado rango de horas y vehículos más modernos, pues todo el día. Obviamente los más modernos porque tienen sistemas más actualizados
de inyección electrónica y de sistemas post tratamiento de gases más sofisticados. En cambio, los vehículos un poco más antiguos, pues deberán circular pues en horas que no sean horas pico, ¿no? Entonces, mi conclusión final sería eso, ¿no? Para en torno de Quito, ¿no? Una combinación de transporte público óptimo, eh, también cambiar la idea, la cultura de las personas por usar lo que es la bicicleta o la caminata y también, pues, por ende, finalmente, por mejorar las políticas en lo que corresponde al transporte. Eso es todo de mi parte, Iván. Y le agradecemos eh, al ingeniero Jorge Lema por su aporte. En este momento, pues podríamos pensar que la academia va a jugar un papel importante en lo que es las soluciones de movilidad sostenible con el medio ambiente. En ese sentido, al ingeniero Alex Guzmán le preguntamos cómo la academia contribuye y aporta a la movilidad sostenible con el medio ambiente. Gracias, Iván. Bueno, desde la academia lo que tenemos que hacer es, en primer lugar, es revisar o actualizar nuestros estudios de, digamos, de nuestros proyectos académicos, actualizar mallas, me refiero a actualizar tal vez resultados de aprendizaje y direccionarlos hacia la movilidad sostenible. Como se nos acabó de indicar, ¿no es cierto? Por ejemplo, el doctor Julián Sastre, el tema de movilidad no es solamente es movernos usando un automóvil, un vehículo, ¿sí? También es el tema de verlo desde a las ciudades sostenibles, pero darle prioridad a la persona, al ser humano, ¿sí? El buen vivir, áreas verdes y no darle prioridad solamente al vehículo. En este caso, a futuro, tal vez al vehículo eléctrico, a los vehículos híbridos. Entonces, desde la academia lo que tenemos que realizar es actualizar resultados de aprendizaje, ¿no es cierto? Donde se puedan tratar temas de electromovilidad, movilidad sostenible, la aplicación de la electrónica, los vehículos autónomos, etcétera. Luego de eso tiene que también ir de la mano con la investigación. ¿Sí? Los docentes tienen que generar proyectos de investigación en base a la realidad de la ciudad, de la región, de un continente que puedan, digamos, trabajar en conjunto con los estudiantes, generar estos proyectos e investigar, sacar una data que pueda ser, digamos, útil para ser implementado ya con la industria. ¿Qué quiero decir aquí? Que si esta investigación la podemos también vincular, trabajar con proyectos de vinculación con las industrias, ¿no es cierto? Y que éstas estén identificadas o sectorizadas por territorios. Va a ser muy útil, sí, o sea, que va a ser un aporte a tener una movilidad sostenible en todo sentido, como dije, no solamente el uso del vehículo. La otra es también que generemos proyectos, ¿no es cierto?, emprendimientos financiados con fundaciones, con la industria del sector automotriz, ¿no es cierto?, que podamos generar proyectos que sean incubadoras de proyectos, ¿no?, que puedan, digamos, tratar temas de movilidad sostenible. Eso en general, o sea, en conclusión, lo que necesitamos es actualizar mallas, actualizar resultados de aprendizaje para que podamos, digamos, tener profesionales con conocimiento en movilidad sostenible, que tengan esa capacidad de generar proyectos y que se vinculen con la industria, ¿no? Y que la industria también sabemos que están investigando, generando nueva tecnología, especialmente en la movilidad con el automóvil. Tenemos ya los vehículos eléctricos y estos van a ir también creciendo tecnológicamente. Entonces, nuestros profesionales, en el caso del Ecuador, tienen que ser capaces de generar soluciones a la movilidad, a los problemas de no disponer de movilidad sostenible, pero que, digamos, puedan generar proyectos junto con la industria, ¿no es cierto? Soluciones al medio ambiente para que, digamos, tengamos una mejor
mejor vida, como se dice, ¿no? A nivel de tema planeta, que tenemos que seguir cuidando este planeta. Ese es mi aporte, mi estimado Iván. Muchas Muchas gracias, Alex gracias, Guzmán. ingeniero Alex Guzmán. Hemos visto, Hemos pues, visto, pues, tenemos conocimiento de la gran experiencia que tienen los profesores españoles, tanto en la parte académica como en la parte de proyectos. Esto nos permite prácticamente preguntarles, en este caso al profesor Julián Sastre, preguntarle exactamente qué proyecto usted nos propondría de movilidad sostenible. Sabemos que usted conoce la ciudad de Quito. ¿Qué se podría desarrollar en Quito, pues, de manera amigable con el medio ambiente? ¿Nos podría hacer un pequeño bosquejo del proyecto que se puede implementar en la ciudad de Quito, por favor, este profesor Julián? El micrófono, por favor, Sí. de profesor. La conozco, obviamente el plan de movilidad que he hecho ha sido el de Guayaquil, con lo cual podría decir muchas más cosas de Guayaquil, pero voy a intentar decir cosas de Quito desde el conocimiento. Pero voy a decir algunas cosas que son generales. Lo primero es que un plan de movilidad, bueno, ya lo ha dicho David Álvarez, que tiene que estar ligado al urbanismo. Entonces hay que pensarlo. Lo primero que tenemos que pensar es qué modelo de ciudad queremos, ¿no? Para Quito. Entonces, ¿cuáles son entonces hay que plantearlo desde un nivel general. Y efectivamente, lo ha dicho alguno de los participantes en el coloquio, en el conversatorio, que, que que también el coche se va a utilizar. Bueno, pues es que hay que pensarlo para todos los modos. Eso es una cuestión muy importante que hay que contemplar en el plan de movilidad de Quito. De que es un plan integral en el que se vean todos los modos. Otra cuestión muy importante es que se base en datos. ¿Por qué? Porque si no, todos opinamos, ¿no? Yo suelo explicarlo, en España hay muchos catedráticos de universidad, ¿no? Aquí está la academia, ¿no? Hay muchos, y supongo que en Ecuador pasa lo mismo, muchos catedráticos de universidad, pero catedráticos de fútbol y catedráticos de tráfico y transportes hay millones. En España aproximadamente 40 millones, vamos a descontar a los niños, ¿no? Entonces no podemos entrar en el proceso de yo pienso. Hay que decir yo demuestro. Y para eso hay que tener datos. Y ahí la academia también puede ser un lugar importante, pero tiene que haber fondos y habilitar. Los proyectos tienen que tener datos para tomar decisiones y también para defenderlas, para las dos cosas. Esa cuestión. Entonces, ¿qué proyectos abordaría sin duda en el tema de Quito, como en otras muchas ciudades de América Latina? Lo primero es la caminabilidad y tiene que empezar con que los pasos de peatones se respeten. Tolerancia cero. Es como lo del alcohol conduciendo. Tolerancia cero. No se puede caminar cuando no se respetan los pasos de peatones y cuando las veredas están ocupadas o no están mantenidas o no tienen la anchura suficiente. En España, por ejemplo, tienen que tener 1,8 metros libres de obstáculos. No puedes hacer una vereda sin que en el medio tenga una farola. ¿M? Entonces, eso. Entonces, el primer punto, y siguiendo la pirámide invertida, que es la que se debe trabajar ahora, es vamos a hacer caminables nuestras ciudades y seguras, y la iluminación. Y el tema de la seguridad es seguridad vial, pero en el caso de Ecuador, que es, bueno, ya sabemos las circunstancias, los que conocemos el país, en que está, tiene que ser una seguridad como política pública, pero seguridad de personal, ¿no? Pero la luz, por lo menos, facilita. Entonces, eso en la caminabilidad. No me quiero extender mucho, voy a dar unas pinceladas y cuando digan me cortan. Luego, el tema de la bicicleta, como es una ciudad que tiene pendientes, pues bueno, pues tendría que ser una bicicleta eléctrica, ¿no? En general. Pero tampoco pensemos en la bicicleta como un puerta a puerta. Puede ser el aliado perfecto del transporte público para hacerlo más accesible, una cobertura mayor, una mayor capilaridad y entonces pensemos en una alianza
de la movilidad personal, sea bicicleta o incluso la patineta, me parece que le llaman, o el scooter, o que le llaman allí, nosotros le llamamos patinete, con el transporte público. La movilidad personal con el transporte público. Y luego la calidad del transporte público. La calidad del transporte público y vías preferentes. Tienen que ser no necesariamente grandes estructuras como BRTs, sino simplemente carriles reservados para plataformas reservadas para el transporte público que hagan que el transporte público sea más rápido y eficiente que el vehículo privado. Y con esto, como pinceladas, son las que yo abordaría. Muchas gracias, profesor Julián. Sin duda, muy importantes sus aportes. Finalmente, para concluir con el conversatorio, queríamos preguntarle al ingeniero David Álvarez, también con mucha experiencia en los proyectos de movilidad 4.0, ¿de qué manera en la ciudad de Quito se debería reconfigurar la infraestructura vial, sobre todo con el objetivo de implementar y aumentar el parque automotor eléctrico, tomando en cuenta que el uso de vehículos eléctricos es una de las tantas soluciones para disminuir el impacto sobre el medio ambiente de la movilidad? Muy interesante, Iván. La verdad es que la pregunta es buena. Mira, lógicamente, todo requiere un plan de electromovilidad. Nosotros, por ejemplo, hemos desarrollado también el de Paraguay. Desde el Instituto de Movilidad hemos colaborado en el plan de electromovilidad de Paraguay. Y para el caso de Quito, para Ecuador, Quito como capital sería de interés. Lo primero sería desarrollar un plan bien programado de cuáles son las prioridades, cuáles son las fases, acciones a corto plazo, medio plazo y largo plazo. Hay algunas que son muy rápidas de implantar, hay otras que requieren un mayor tiempo y un mayor coste. Bueno, pues el punto de partida podría ser ese plan de electromovilidad para Quito que pudiera establecer, y como también ha comentado antes Edison, esa sostenibilidad, ¿no? Que cubra, que sí que sea medioambientalmente eficiente, pero que también sea rentable económicamente. El punto de partida podría ser las flotas de transporte, las flotas públicas de la ciudad. Es decir, el transporte público, la empresa municipal de transporte, que la flota del transporte urbano empezara a ser eléctrico. ¿Por qué? Porque requiere una inversión que no todo el mundo tiene, pero sí podría conseguirse esa financiación para esa renovación de la flota. Tienes unas instalaciones donde las cocheras, donde duermen todos los autobuses, que lo puedes acondicionar con unas instalaciones adecuadas de carga lenta, además de carga lenta durante las noches, que también es cuando el país y la ciudad se encuentra en ese modo valle de necesidad o de suministro de electricidad. En esa zona valle es el momento adecuado de poder enchufar todos los autobuses para que recarguen sin que lo sufra el suministro que requiere la ciudad. Y cuando te digo autobuses, pueden ser también los camiones de basura, pueden ser los coches de policía, pueden ser, como te digo, todas esas flotas municipales que pudiera tener Quito en propiedad. Ese sería el punto de partida. Con ese punto de partida, además, demuestras a la ciudad que la movilidad eléctrica es posible, porque tú dices, bueno, si los autobuses son eléctricos, si el coche de policía es eléctrico, si la ambulancia es eléctrica, ¿por qué yo no? ¿No? El siguiente paso sería ese acondicionar puntos de recarga en los hogares, porque es verdad que tu labor como administración debe ser también la de proponer puntos de recarga por toda la ciudad. Pero el principal punto es el que tú tengas en tu casa. Si podemos subvencionar o facilitar a la gente que pueda disponer de un punto de recarga lenta en su casa para que ocurra igual, cuando llego con mi coche eléctrico, lo enchufo, lo dejo toda la noche cargando lentamente, el suministro de electricidad de la ciudad no sufre y de esa forma empiezo a incorporar coches eléctricos en la ciudad. Y luego, lógicamente, es necesario y muy claramente una concienciación de la administración para reservar y para planificar adecuadamente el suministro de energía eléctrica que necesita Quito, preveyendo que dices, bueno, pues ahora que empiecen con 100 vehículos y después que yo tenga capacidad para 500 y luego para que tenga 10.000 y luego para que tenga 500.000, ¿no? Ese proceso es necesario que la propia administración, junto de la mano, lógicamente, del Ministerio de Energía del país, puedan planificar, oye,
yo necesito una reserva y unas capacidades eléctricas a futuro con esta cadencia para que puedan ir incorporándose toda esa flota, vehículos eléctricos, flota eléctrica, etcétera, etcétera, y de una forma ordenada. Esa sería un poco mi visión de cómo se puede ir haciendo, pero la clave realmente es desarrollar, y lo habéis comentado bien, Alex Goodman lo ha comentado, el papel de la academia. Ahí puede ser interesante porque tiene mucha información, porque tiene datos, porque tiene profesionales para poder armar o desarrollar o ser contratados para desarrollar ese plan de electromovilidad para Quito. Gracias, David. Esperamos en un futuro cercano colaborar en algunos proyectos de desarrollo de movilidad sostenible. Estamos prácticamente finalizando el conversatorio. Les agradecemos a todos los panelistas. No sé si alguien del público tiene alguna pregunta para los expositores, por favor. Sí, ingeniero Iván, buenas tardes. Bueno, me pareció muy bueno el tema sobre la movilidad eléctrica, eh, pero me surgió un poquito de duda con respecto a lo último que explicó el ingeniero David Álvarez, con respecto a implementar pues la movilidad eléctrica. Mi pregunta es, ¿cómo se satisface, bueno, en este caso en Quito, la capital? eh, Toda esa demanda de energía para, eh, no sé, para empezar a implementar la movilidad eléctrica, porque obviamente Ecuador no creo que cumple tanto no, o no satisface la electricidad para cumplir en sí en el país. Creo que implementar, o sea, la movilidad eléctrica sería un poco más difícil en este tema, o no sé si me podrían corregir ahí. Ingeniero David, por favor. Vale, sí, bueno, vamos a ver. Efectivamente, necesitas que el país o la ciudad tenga esa capacidad de suministro. Lo primero que necesitan son instalaciones, es infraestructura para poder traer toda esa electricidad desde los puntos que el país pueda generar esa electricidad hasta Quito. No sé, lógicamente me falta conocimiento para entender cómo de fácil o difícil puede ser. Por eso decía la importancia del papel de las administraciones, del ministerio, de poder identificar cuáles pueden ser las principales fuentes de energía eléctrica para poder suministrar a todo el país o también sobre todo a Quito. Pero como digo, necesitas primero una red de suministro a toda la ciudad mediante infraestructuras que puedan venirte desde tus propias centrales eléctricas, desde la creación de nuevas plantas solares, plantas eólicas, presas hidráulicas que pudiera existir que te generen toda esa capacidad de electricidad, y luego si no, pues siempre está la opción, como ocurre en España, de comprárselo a otros países. Lógicamente, con toda una gran infraestructura que puede existir, nosotros en España les compramos energía eléctrica a Francia, a Portugal y a Marruecos. Entonces, normalmente países vecinos que sí tienen mayores capacidades de generación eléctrica, pues sería un poco la solución para Ecuador. Pero como digo, la idea ideal sería, o el objetivo ideal sería que el propio país tuviera esa capacidad y acudiendo pues eso, a energías alternativas como puede ser la solar, la eólica o la hidráulica. David, perdón, tal vez puedo yo aportar un poquitito con un poco de data acá de la ciudad de Quito. Muy bien. Hay que tener claro una situación, cuán factible es de aquí para Quito, porque siento que preveo que esta pregunta viene mucho de lo que se habla aquí en Quito respecto al tema de electromovilidad del sector privado. Y justo algo que nos han presentado David y nos han presentado Julián, y respecto, tomando en cuenta a la pirámide de movilidad, tenemos peatón, transporte público. Entonces, recordemos que Quito a la final ha implementado los últimos 20 años electromovilidad. Tenemos el caso del trolebús. Es un formato de electromovilidad. Actualmente tenemos el metro. Es un formato de electromovilidad. Si nos ponemos a pensar en el transporte público, Quito ya está integrando y viene integrando un tema de electromovilidad. El problema es cuando estamos queriendo integrar la electromovilidad masivamente para el sector privado, porque ¿qué sucede aquí en el Ecuador? La ingeniería automotriz y muchas de las carreras piensan alrededor del sector privado y no alrededor del sector público. Entonces,
esta también es una invitación a expandir ese pensamiento y solucionar los problemas por medio de las soluciones que ya nos han presentado David y Julián, que es cambiando ese pensamiento hacia el sector privado, hacia el compartir, perdón, hacia el sector público, hacia el compartir y dejando de un lado al sector privado. Recordemos que hay data que ha sacado, que tenemos del Distrito Metropolitano de Quito, 77% de los usuarios son del sector público, de transporte público. Entonces eso significa que nuestros esfuerzos y la atención iría a reforzar una electromovilidad del sector público. Y es lo que siempre se ha dicho, el problema está en si todos los hogares tienen cargadores eléctricos, va a generar un problema de electricidad. Pero qué diferencia que es que todos los hogares tengan cargadores eléctricos a que tengan específicamente esos vehículos que compartimos. La mayor eficiencia y movilidad siempre va a estar en el transporte público. No sé si tal vez eso a la persona que nos preguntó, o mejor dicho, que preguntó a David, responde tal vez con más precisión. Sí, 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 Gracias, sí, sí me quedó bastante claro. William. Muchas gracias. Y tal vez algún comentario de Edison, por favor. Excelente, excelente apunte. Gracias. Bueno, más que extender lo que William acaba de mencionar, creo que esa es la clave. A veces, nuevamente, repetir eso es tratar de construir los paradigmas que existen alrededor de la movilidad sostenible y ponerle al peatón o a la persona en el centro de primero de la identificación del problema, porque en lo que solemos fallar en el diseño de sistemas, no solo en movilidad, pero en varios es tratar de dedicarle más tiempo a soluciones y no a la identificación del problema. Y muchas veces estamos tratando de solucionar cosas que no competen porque fallamos en identificar los problemas como tal. Entonces, se mencionó, me parece, David, hace un momento, y cuando participamos como CADP en muchos de estos eventos, es muy limitante lo que se puede hacer porque lastimosamente un prerequisito para este tipo de proyectos es la seguridad personal. ¿Cómo yo le puedo incentivar a las personas a que utilicen la bicicleta o caminen para ir al trabajo, de regreso a casa, si lo más probable es que van a ser víctimas del crimen dentro de esos espacios? Entonces se prioriza la seguridad personal arriesgando otras alternativas de movilidad sostenible, tomando capital personal, adquiriendo un vehículo personal y conduciendo al trabajo. Por supuesto que la prioridad es la seguridad por arriba de la contaminación ambiental en esos casos. Entonces, para nuestra industria, para nuestra área, en este aspecto de movilidad sostenible, es muy limitado lo que podemos hacer en nuestro contexto. Una de las primeras causas para soluciones de raíz, no solo parches, es empezar trabajando eso y posterior a eso empezar a cambiar la cultura de movilidad de las personas. Porque nuevamente, quitarle a alguien que tiene la posibilidad económica y está acostumbrado a la comodidad del vehículo personal, quitarle eso es muy difícil, ¿no? La construcción mental que existe detrás de todo eso, abatir eso es muy complicado. Viene a veces de generaciones, de tradiciones, entonces el cambio cultural es indiscutible en esos casos. Pero nuevamente, ¿no? Hablamos de prerequisitos, seguridad, uno de esos. Aparte de la seguridad, también lograr tener sistemas públicos eficientes. Hablamos de combatir incluso la corrupción en estos casos. Si tenemos como antecedentes que vamos a ejecutar un proyecto que estimamos incluso una variación en el precio de 10-20%, cuando nosotros vemos el histórico de cuánto se ha perdido en los proyectos en corrupción en América Latina, es súper grave, es un porcentaje muy alto, ¿no? Entonces, hasta que no logremos combatir eso, es muy difícil solucionar problemas de raíz. Que debemos empezar a hacerlo, sí, que lo que estamos haciendo es correcto. Conversarlo, esto sirve muchísimo, ¿no? Pero sí debemos entender que hay una lista de prerequisitos que también debemos cumplir de la mano para lograr tener soluciones de raíz. Entonces, siendo realista, lo que siempre comento al final de esto es que las soluciones de raíz van a llegar de aquí en un par de décadas, si es que empezamos a cumplir los prerequisitos. Y eso es ser realista, ¿no? No ir al lado demagógico de tratar de poner límites no alcanzables. Pero nuevamente, este tipo de eventos, este tipo de conversaciones es lo que inicia el proceso para ese cambio a futuro. Gracias. Y justamente para aportar en agradecimiento a lo que está diciendo mi colega Ison Chamba, vicepresidente del colegio, quiero aprovechar este espacio para sembrar una semillita en cada uno de ustedes, de los que nos están viendo, la mayoría probablemente ingenieros automotrices o personas que están dentro del sector automotriz.
Esta es una oportunidad para expandir hacia dónde pueden ir sus estudios, hacia las posibilidades de expansión de sus estudios. Como les mencioné, nuestro pensamiento muchas veces va alrededor del sector privado, de una empresa que me pueda contratar, de ponerme un taller automotriz, de vender o revender autopartes, repuestos. Esta es la posibilidad, aquí se abre la posibilidad para que muchos de ustedes puedan tal vez tomar la decisión de expandir sus especialidades que requiere realmente el Ecuador y en este caso también la ciudad de Quito, en todo lo que tiene que ver con el tema de movilidad, en todo lo que tiene que ver el tema de gestión de proyectos, de investigación de energías renovables, alternativas. Muchas veces cuando hemos ido a conversar en las universidades, la mayoría de estudiantes está pensando en ponerse un taller automotriz o trabajar en un concesionario y muchas veces se limita a eso. Esta es la oportunidad para expandir esas opciones. Quiero agradecerles, Iván, Alex, por organizar este evento y la presencia de Julián y de David. Muchas gracias, William. Tal vez, Muchas gracias. profesor Julián, algún comentario final. No, solo seguir con el agradecimiento por la invitación y encantados de que puedan contar con nosotros. Perfecto, muchas gracias. Agradecemos a los profesores de España, Julián Sastre, David Álvarez, a los ingenieros del Colegio de Ingenieros Automotrices de Pichincha, a los ingenieros del Grupo de Investigación e Innovación de Vehículos Eléctricos. Agradecemos a los estudiantes presentes, docentes. Gracias a todos por asistir a este conversatorio y será hasta una próxima oportunidad. Palabras de cierre del evento a cargo del ingeniero Alex Guzmán. Muchas gracias, Iván. Agradecerles a todos los profesionales que nos han brindado sus experiencias, sobre todo en el tema de la movilidad sostenible, un aporte muy valioso desde España, sobre todo también desde el Instituto, los representantes del Instituto de Movilidad. Allá tienen ya implementado, digamos, el tema de la sostenibilidad, del transporte o movilidad sostenible. Eh, se ve que han trabajado en varios proyectos, sobre todo en España, y son ciudades ejemplos a seguir que esperemos las autoridades, partiendo desde la academia y desde ciertos organismos, como por ejemplo el Colegio de Ingenieros Automotrices de Pichincha, podamos trabajar vinculados, ¿no es cierto?, y generar, como yo había mencionado, proyectos que podamos trabajar con nuestras autoridades locales o a nivel de país, presentar propuestas, ya sea en el tema de normativa, por ejemplo, dar ideas de implementación tecnológica, de rediseñar ciudades para tener, digamos, ciudades sostenibles en el tema de movilidad. Y esta ha sido la oportunidad para conocer qué es lo que se está haciendo en otros países, ¿no es cierto? Y ese es el gran aporte que nos han dado nuestros conferencistas desde España. También agradecer el aporte de nuestros ingenieros de acá de la universidad y también del Colegio de Ingenieros Automotrices de Pichincha. Estimados estudiantes, profesionales, docentes, público que esté conectado, agradecerles también su participación y como universidad nos comprometemos a seguir ejecutando, desarrollando este tipo de eventos, ya sea de forma virtual o presencial. También su participación, ustedes públicos que están conectados, es muy importante para nosotros y eso nos motiva a seguir generando este tipo de eventos. Muchas gracias a todos y damos por concluido este evento. Buenas tardes aquí en el Ecuador y creo que buenas noches ya en España. Buenas tardes, Adiós. buenas noches. Buenas noches.